Bienvenidos a Factor Energético Semanal, un espacio de análisis de la economía, las energías y la sostenibilidad, con Pablo López Arabia y su servidor Pedro Mercado. ¿Cómo estás, Pablo? Pues muy bien, Pedro, como siempre un gusto estar contigo con la audiencia. Un gusto. Pues iniciamos con el bloque de economía, el tercer informe de gobierno de AMLO. Un informe donde resaltó mucho el tema del sector energético, donde dice que la nueva política energética es la autosuficiencia de las gasolinas y las tarifas eléctricas bajas. ¿Cómo ves, estimado Pablo? Hay muchas aristas, sin duda, no es lo único, pero bueno, ¿qué opinarías? Pues fíjate que a mí me llamó la atención este tercer informe. Recuerda que pues la verdad es que durante todo este tiempo el presidente ha tenido una comunicación muy activa, no solamente en sus conferencias de la mañana, sino también pues ha hecho este corte de caja que ha hecho pues cuando se recuerda cuando ganó la presidencia de la República, después cuando son los primeros 100 días. Entonces ha habido mucha comunicación y lo que habíamos encontrado es que pues era como pues mucha información que ya conocíamos. A mí lo que sí me llamó la atención de este tercer informe es que lo siento que estuvo muy sesgado en la parte económica. Yo diría que ese es el gran cambio que yo vi. Muchas referencias a la parte económica y también pues creo que ese cierre que hizo de tenemos récord en muchas cosas históricas y todas se hacían alocución a la parte económica y también pues creo que mucho del tercer informe pues fue en defender pues el sector energético y particularmente dos empresas insignia que es CFE y Pemex, y creo que eso no me sorprende, pero creo que lo que sí sorprende es que se siga poniendo en el ojo del huracán, y creo que ese va a ser un tema para el presupuesto, porque las calificadoras de valores han señalado su incomodidad de que se siga metiendo tanto recurso a dos empresas que están altamente endeudadas y que además tienen bajos niveles de operación y que además tienen falta de liquidez. Entonces, yo creo que eso, como bien dices, Pedro, aquí tengo algunas frases que retomé del informe. Una que me llamó la atención, pero que es algo que no sorprende porque ha sido parte del discurso de pues lo que hicieron en las administraciones pasadas versus lo que está haciendo la nueva administración de parar las privatizaciones, ¿no? De minas, agua, hospitales. En realidad yo no sé si ha habido tantas privatizaciones. Entonces yo creo que hace referencia al periodo del presidente Salinas, que es donde tuvimos una fase de privatizaciones, pero sí, a mí me parece que cuando cito también de tener las privatizaciones en el sector energético, bueno, se refiere a esta apertura que hubo, que te estás de acuerdo que el presidente nunca ha estado de acuerdo con esta apertura del sector energético en general, donde entren nuevos jugadores, donde haya generación eléctrica de particulares y también haya exploración petrolera de particulares. Entonces, pues creo que esa parte sí el presidente la enfatiza de manera muy importante, y creo que la parte que sí sería bueno reflexionar es que dice que pues sigue fluyendo dinero para la refinería, resaltó lo de Deer Park, y que quiere que alcancemos la autosuficiencia en gasolinas. Yo no sé qué tan realista sea eso, Pedro, y no sé si cuando hagamos la relación costo-beneficio, suponiendo que podamos llegar a esa autosuficiencia, nos salga más caro el caldo que las albóndigas. En otras palabras, que posiblemente debe haber un equilibrio, como cualquier país en su matriz, que sí podamos tener producción local, pero si la producción local es muy cara, yo te pongo el ejemplo de los japoneses, ¿no? Siempre les dicen que por qué producen alimentos y les sale muy caro porque el territorio es muy pequeñito. Y comprar un melón en Japón, pues ya sabes que es casi como algo, como si fuera oro, literalmente. Y ellos te dicen por algo muy simple, porque un país no puede depender alimentariamente de otro país. Necesitamos hacer nuestro esfuerzo. Pero obviamente, ¿qué es lo que hacen? Que complementan esa producción que es muy cara con importaciones. Y son grandes importadores de carne, importadores de productos agropecuarios. Mi pregunta, Pedro, es, ¿no deberíamos de hacer algo similar? Sí, producir con México, con nuestras refinerías, modernizarlas, hacerlas que sean amigables con el medio ambiente. Sabes que recientemente la ONU pues dio el cerrojazo de que ya no se producen en el mundo gasolinas con plomo.
ya la última refinería que hacía eso ya. Entonces eso es un buen avance, pero las plantas de Pemex deben de modernizarse, han quedado obsoletas, tienen muchos paros técnicos, y yo digo eso. ¿Y por qué no aprovechamos nuestra cercanía con Estados Unidos para no depender 100%, pero sí hacer algo más equilibrado? Entonces a mí es la parte que no me termina de convencer, y sobre todo que la inversión en Dos Bocas, Pedro, me ha parecido que es realmente pues muy grande, y además tú lo platicaste la vez pasada, está en una zona de riesgo donde está en un nivel de aguas bajas, Así y es. con el cambio climático yo no sé qué tan certero sea. Y para rematar este análisis, me sorprendió también que el presidente pues hiciera referencia a tal cantidad de logros como los siguientes que te voy a enumerar. Crecimiento de la economía este año será 6%. No sé cuántos de esos logros ameritan un esfuerzo del gobierno o son circunstanciales, pero yo Circunstancial. entiendo que pues cuando un gobierno está, pues tiene que poner palomitas. Ahora hay que ver cuántas de esas palomitas sí son tuyas y cuántas son una cuestión fortuita, ¿no? Entonces, te voy a decir, crecimiento económico del 6%, pues yo te diría que sí es un esfuerzo de México parcial, pero es gran parte del arrastre de Estados Unidos, ¿no? La economía estadounidense, sobre todo en el sector manufacturero y automotriz. Inversión extranjera, pues en niveles récord, dice el presidente. Entonces, no deuda adicional, sí, pero no deuda adicional, pero tenemos una deuda que anda como en el 50% de los saldos históricos del sector público y que creció mucho. Entonces, pues, quiere decir, no hay más deuda, pero tenemos que gestionar una que ya está ahí. Que el peso no se ha devaluado, pues yo creo que sí, en parte es del esfuerzo del gobierno de cierta disciplina, que ahí se le critica, que a veces se ha excedido, ¿no? Que la disciplina fiscal a veces mal entendida es ahorremos, aunque a veces pues no hagamos inversión pública, que eso sí genera un detonante, pero vamos a pensar que yo creía que esa parte el gobierno la tiene que compartir, porque gran parte de la estabilidad del peso se debe a la FED y a los bancos centrales que han soltado mucha liquidez, y eso ha hecho que el peso se mantenga relativo estable. Una cosa que creo que sí le podemos dar la palomita al gobierno es el esfuerzo por incrementar el salario mínimo. Recordarás que esta administración se ha hecho incrementos más allá de lo que tradicionalmente se hacía en el pasado, que prácticamente llegaba cada año y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ajustaba la inflación, ¿no? 3%, y era todo lo que sea. El gobierno actual sí ha hecho un esfuerzo por subirlo. Ahora, creo que ese esfuerzo pues se lo ha comido la inflación, porque este año, estás de acuerdo que la inflación se nos ha ido casi al 6%. Entonces, pues aunque el salario se ha recuperado, el presidente dice que se va a hacer más esfuerzos para subirlo. Yo diría que hay que subirlo, pero sin perder la productividad, Pedro, porque si no eso nos puede generar presiones inflacionarias que pueden ser contraproducentes. Y finalmente, me remataría que el presidente hace referencia a un incremento de las remesas, a que la Bolsa Mexicana de Valores ha crecido espectacularmente, que las reservas internacionales, me llama la atención que haga referencia a las reservas internacionales cuando lleva semanas peleándose por los famosos DEC y que no quieren que se refuercen, pero bueno, lo puso que están en niveles históricos, algo que no depende de él, pero dijo que Banxico ha recortado la tasa durante gran periodo. Lo de las remesas a mí nunca me ha gustado que se ponga como un triunfo, porque siempre he No, dicho que es no. triste que los mexicanos tengan que salir. Yo digo que los mexicanos que salen y mandan su dinerito, perfecto, pero los que tienen que salir obligados por necesidad, pues no me gusta mucho. También remarcó lo del TEMEC, que pues, creo que también es un logro que sí hay que reconocerle a las negociaciones de la administración. Y pues también señalan lo de la pensión universal, que pues está ahí, y que pues han reducido el robo de combustible, el famoso huachicoleo, casi en el 95%, y sobre todo el énfasis que le dieron a la parte de seguir apoyando al sector energético y reforzar mucho a Pemex y CFE, y que pues ya lo habíamos comentado aquí, porque eso no es nuevo, de que el presidente va a mandar una iniciativa para darle pues mayor poder de mercado a CFE. Se Y fue. pues Pedro, si te das cuenta, lo que te acabo de enumerar pareciera ser más el informe criminal de Banxico y que el informe de AMLO, porque sí sorprende tanta referencia económica, porque generalmente sus discursos tienden a ser más políticos, más sociales, y pues creo que ahora sí se concentraron en la parte económica, y creo que dominó pues los récords históricos, que yo no estoy seguro si todos esos récords históricos deberíamos de asociarlos a la actual administración,
Y segundo, que creo que, Pedro, la nota es que es irreversible, que para el resto de la administración, las dos empresas insignias y que van a seguir recibiendo todo el apoyo de la administración son Pemex y CFE. Lo que pasa es que creo que le faltó el contexto, ¿no? No contextualizó que todos estos, por ejemplo, el crecimiento económico viene después de caer el 8%. Entonces, prácticamente es por esa diferencia de base, ¿no? Sí es cierto, hay algo que puede influir, pero bueno, realmente es el arrastre económico. Y creo que falta contextualizar todo lo que dijo. Hablas de las remesas, hablas de la bolsa, totalmente de acuerdo. No necesariamente tiene que ser por el gobierno, no debió haberlo puesto como un logro. Y creo que, pues ahora sí que posiblemente quiera adelantarse a una situación complicada que viene realmente en el escenario, pues la situación no pinta bien. Y bueno, pues ahí Yo está creo el que, tercer Pedro, informe. yo te perdón que te interrumpa ahí, pero yo te diría que eh, yo creo que las cuentas son aceptables dado el contexto de la pandemia, pero yo creo que no debemos de llegar ni a la euforia de decir esto, pero tampoco creo que sería justo decir que todo está mal. Yo diría que hay que reconocer que hay un esfuerzo, que hay un logro, pero como bien dices tú, Pedro, y creo que esa es la parte acertada, que el desafío no es lo que ya pasó, porque todo el mundo siempre le daremos el beneficio de la duda a la administración, porque esos 3 años, pues casi dos, se vivieron en un entorno de una emergencia sanitaria, y creo que pues ahí siempre habrá el beneficio de la duda, pero creo que ahora que las vacunas están avanzando, de que pues en algún momento, todavía no ocurre, pero seguimos teniendo altos contagios, pero en algún momento esto vaya controlándose, me parece que ahora sí todo el mundo tendrá los reflectores en realmente la capacidad de ejecución del gobierno, y por eso no me sorprenden los cambios en el gabinete para reforzar la parte política, y porque la segunda mitad pues recuerda que prácticamente todo lo empieza a dominar el relevo presidencial, y obviamente ahora que el presidente también ha puesto esta figura de la revocación de mandato, pues todavía la parte política va a tomar más presencia, pero creo que también la parte económica, Pedro, y creo que ahí dos personas van a tener elementos que van a llegar nuevas, con poca experiencia, y que el mercado va a estar muy atento a lo que van a hacer. Ramírez de la O en Hacienda, que yo creo que tiene un reto pues realmente titánico, sobre todo pues cómo vamos a gestionar una economía post pandemia, con pocos recursos en reforma fiscal, y en el caso de Arturo Herrera, pues que está en el noviciato porque él no tiene una experiencia de política monetaria, y que le va a agarrar en la fase donde la Fed seguramente va a apretar su política monetaria, va a quitar los estímulos y seguramente va a tener que gestionar pues aumento de tasas. Así que yo creo que le has dado ahí al clavo, Pedro, de que lo más difícil no es lo que ya pasó, lo más difícil es lo que viene. Sí, pues viene la prueba de fuego realmente para estos dos personajes, tanto en Hacienda como en Banjico. Y bueno, digo, no es que las cosas estén mal, simplemente creo que hay que ponerlas en su justo contexto y dimensión. Pero sí, el gobierno también ha hecho su esfuerzo. Bueno, estimado Pablo, el siguiente tema, pues el informe trimestral del Banco de México, donde nos explica la política monetaria, el crecimiento, y bueno, para ellos esperan una baja de precios en los precios del petróleo, pero ven también precios altos en el gas natural y en el gas licuado. Otro de las grandes variables que por ahí pues también tienen que ver. ¿Tú qué opinarás al respecto del informe, Pablo? Sí, pues si quieres, creo, Pedro, que podemos dar un poquito más del énfasis de las variables de materias primas y de la parte energética Así en es. nuestro bloque de energía, porque además creo que lo podemos ligar a lo que pasó con la reunión de la OPEP, pero yo diría que para no perder un poquito el canal de lo que hemos hablado en la parte financiera y económica, pues también coincidió que tuvimos el informe trimestral del Banco de México, que pues generalmente pues el Banco de México nos hace un diagnóstico de cómo está la economía, variables clave,
y sobre todo, pues nos fija su nuevo pronóstico para la actividad económica, y creo que esa es la parte interesante que Banxico yo te diría que resaltaría como algunos elementos centrales del informe, que creo, como siempre, otra vez, no tiene desperdicio, es muy vasto, muy enriquecedor, que señalan que para Banxico la inflación sigue siendo un efecto transitorio, pero que existen riesgos para la formación de precios. Entonces yo creo que ahí es donde está, Pedro, la delgada línea, porque cuando tú dices son transitorios, pero siento que ya me pueden contaminar las expectativas de mediano y largo plazo, pues quiere decir Hasta que ya estás cualquier en la cosa. frontera de que pasen de transitorio a permanentes, es decir, que están en el pie de la balanza, y creo que eso refleja por qué la Junta de Banxico está dividida. Tenemos a dos muy dobis, que es Gerardo Esquivel y la subgobernadora Borja, Al de amor. y por el otro lado tenemos a Irene, junto con HIP y con Alejandro Díaz de León, que son los más hawkish de la Junta, ¿no? Entonces, me parece que ahí refleja esta discusión. Banxico resalta que sigue habiendo cuellos de botella, problemas de transporte, de logística. También señalan que los precios de las materias primas, como lo que vamos a comentar más adelante, pues han tenido incrementos importantes, pero no solamente los energéticos, Pedro, que también aquí hemos platicado ya durante muchas semanas de qué le ha pasado al gas, qué le ha pasado al gas LP, qué le ha pasado a las gasolinas, el petróleo, sino que también han subido otras materias primas como el acero, como el café. Sabes que hay una gran sequía en Brasil que ha hecho que el precio del café, pero no sé si ahora que tú te encanta tu café americano o tu expreso, pues ahora te sale más caro, porque la verdad es que el café ha subido su precio, ¿no? Entonces, en realidad hemos tenido un aumento de las materias primas. Eso lo que nos ha llevado es que, combinados los efectos de la base de comparación, algunos choques de oferta conjuntamente con materias primas, pues Banxico dice que eso explica por qué la inflación ha estado muy cerca del 6%, tanto en la general y 4% en la subyacente, y que la inflación no subyacente pues fundamentalmente le ha pegado a la parte de energéticos, y que pues eso lo mantiene preocupado y ocupado al Banco Central. Y ahora pues sí te digo cuál es la noticia importante del informe trimestral. Banxico cambió su escenario para el crecimiento de la economía mexicana, para un escenario donde incrementó su proyección de crecimiento para el 2021, y ahora el escenario central del Banco de México es que este año vamos a crecer 6.2. Recordarás que en algún momento yo te dije que mi pronóstico era 6.3 y que lo estoy moviendo un poquito. Entonces yo más o menos veo que es razonable el crecimiento. Me parece que Banxico siempre es más cauteloso que Hacienda. Entonces a mí me parece que 6.2, y que como hemos platicado aquí va a depender del cuarto trimestre lo que pase con la pandemia, saber si realmente podemos crecer un poquito más. Yo sí creo que podemos crecer un poquito más si nos agarra Estados Unidos, y creo que ahora con esto que le pasó a Estados Unidos con el huracán Aida, que también vamos a platicar, creo que va a requerir grandes inversiones de presupuesto y que pueden generar demanda de México, y creo que sí podríamos estar muy cerquita del 6.3 que yo traigo en mi visión, o al menos el que trae Banxico de 6.2. Ahora, para el siguiente año, Banxico trae un crecimiento del 3%, mientras que prácticamente se mantiene igual a su proyección anterior. Ahora, aquí quiero aclarar un punto, Pedro, que mucha gente me pregunta lo siguiente. Sí. ¿Por qué vemos que el crecimiento del 2022 en todos los escenarios, el FMI, los diferentes órganos internacionales, hasta el mío propio, siempre viene más abajo que el del 2021? Dicen, la economía se va a desacelerar. No, es un problema matemático y técnico. El problema es que si tú creces mucho en un año, por la base de comparación, estás comparando algo muy grande, y aunque crezca pues el crecimiento es menor. Es como si yo te dijera, pero tenías un pastelito así de chiquito, lo haces crecer, pues ahora el incremento que tiene en relación al pastel grande, pues es más chiquito, pero el pastel sigue creciendo. Entonces nada más tenemos que tener cuidado que a medida que los pronósticos sean más optimistas para el 2021, por definición, si nada pase, si el crecimiento fuera inercial, pues simplemente, forzosamente tiene que caer el del 2022, porque pues simplemente si crece más, cuando lo compares, se tiene que hacer más chico. Ahora, eso no necesariamente, porque si crece la economía por su propio impulso, pues debería de crecer más, y eso es lo que estamos viendo, que la economía pues va a estar atorada. En resumen, Pedro, pues el escenario de Banxico que nos dio en su informe trimestral es que la economía va a crecer 6.2% en el 2021,
y para el 2022 3%. Y que si lo vemos en el intervalo de estimación de Banxico es que ahora la economía podría crecer en un mínimo de 5.7 para el 2021 a 6.7. Quiere decir que el escenario más optimista para Banxico está en 6.7 y que estaría en el rango que yo estoy viendo entre 6.3 y 6.5, quiere decir que ahí estaríamos en línea. Y para el 2022, Banxico ve un crecimiento que podría ser desde 2% hasta 4%. Entonces creo que pues ahí ya lo que está diciendo Banxico es que el gobierno pues ya le va a quitar el efecto esto de la apertura y de la arrastre de Estados Unidos y que vamos a tener que hacer algo más idiosincrático, algo más hacia el interior Perú. Así que creo que ese es lo interesante del informe trimestral del Banco de México. Banxico cambió su escenario de crecimiento para el 2021 y mantuvo su proyección para el 2022. Sí, yo creo que muy interesante ese análisis. Y bueno, yo en el caso mío, pues yo apuntaría un poco esa alerta de las tasas de interés, que pues ahora sí que también esperan que las tasas sean altas. Ese es un tema que está ahí y que eso es que en un momento dado puede crear un poco de distorsión en ese crecimiento. Y bueno, el tercer tema de economía, estimado Pablo, pues la encuesta de economistas del Banxico que sale los primeros de cada mes, cuando no se atraviesa fin de semana, y bueno, pues de alguna manera validan esas proyecciones del crecimiento, entre otras variables. Sí, que como bien dices, que eso llamó la atención, que en la encuesta que hace Banxico a los analistas del sector privado del mes de agosto y que se publica el primer día de septiembre, pues el consenso del mercado pues trae un crecimiento para el 2021 de 6.18%, prácticamente el 6.2 que trae Banxico en su escenario central, y para el siguiente periodo está un poquito más abajo del escenario de Banxico, en 2.9% para el 2022. Entonces, ahora lo que sí preocupa es que pues, los analistas, digo, a diferencia de Banxico que dice que la convergencia a la inflación, es un dato que me faltó comentar, es que ven que va a ser en el primer trimestre del 2023, cuando la inflación ya llegue a su objetivo, pues al menos los analistas son pesimistas de que en este 2021 la inflación va a estar en 6.05%, y para el siguiente año la ven en 3.75%. Entonces, pero aún todavía lejos de la convergencia al objetivo puntual del 3%. La inflación subyacente, Pedro, también este año se va a estar alta. Entonces, esos dos indicadores, ¿por qué te lo resalto? La inflación subyacente en 4.9 para este año y 6.05. Ahorita no quiero comentar tanto del 2022 porque vamos a tener tiempo para el 8 de septiembre que se publica el paquete económico. Yo diría que estos números chances hasta van a quedar rebasados cuando el miércoles nos publiquen entonces yo diría que como dice Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos, mejor vamos a analizar el corto plazo, y yo te diría que esos dos números, 6% general, 4.9 subyacente, pues obliga a Banxico que yo tengo mi pronóstico. Yo creo que Banxico va a subir 25 puntos base, ya me estaba un poquito, como dijeron, acelerando, 25 puntos base en la reunión de septiembre y creo que va a subir otros 25 puntos base en la reunión de diciembre. Y por eso creo que yo comparto la visión de los analistas que ven que este año la tasa de fondeo va a cerrar en 5%. Ahorita la tenemos en 4.50 y creo que todos los analistas esperamos que haya dos subidas más de tasa de interés de Banxico, la de septiembre, la de diciembre, y cerremos en 5%. Y el tipo de cambio, Pedro, tú en algún momento recuerdo que hace semanas tú me habías pues compartido tu preocupación de que veías que el peso pues se estaba depreciando un poquito y creo que pues se debe a diferentes factores de los riesgos de la reunión de Jackson Hole, de que si la Fed iba a requitar el tapering o no, pero también de cuestiones internas, ¿no? Pero los analistas, pues yo los veo muy optimistas. Yo no estoy seguro aquí, pero si lo vemos en el dato de fin de periodo, ven el tipo de cambio en 20.36. Yo creo que el promedio sí podría llegar así, pero yo creo que la estimación puntual de cierre de año, yo la vería como en 20.50 y un poquito más apretado, porque creo que a cierre de año es donde vamos a tener más presiones del tapering y va a haber más volatilidad del mercado. Entonces, yo no sería tan optimista
en la parte del tipo de cambio a 20, yo diría que 20, 50 y un poquito más presionado lo vería. Y pues, Pedro, esa es la parte que yo creo que nos deja la encuesta de Banxico. Sí. Y creo que pues en la materia económica, pues todos estos tres temas que hemos visto, que es el informe de López Obrador para su tercer año de gobierno, el informe trimestral del Banco de México para el segundo trimestre del 2021 y la encuesta de Banxico, pues creo que nos dan muchas luces de cómo está la actividad económica de México, y creo que fue una semana que no tuvo desperdicio, Pedro. Así es. No, pues sí, digo que ahí las tres variables que hacen el crecimiento, que sin duda es muy buena la cifra, pero bueno, ahí están las alertas en la inflación y las tasas de interés, ¿no? O sea, que son temas que... Pues muy bien, estimado Pablo, con eso cerramos el bloque de economía y ahorita regresamos. Muy bien, estamos en Factor Energético Semanal con Pablo López Árabe y servidor Pedro Mentado. Y bueno, pues entramos al tema de la energía. Eh, el tema de la reunión de la OPEP, estimado Pablo, ahora sí que en un entorno de baja de precios, la reunión de la OPEP. Sí, recuerda que, para decirlo con propiedad, es la reunión de la OPEP Plus, porque no Plus, solamente son plus, los miembros de la OPEP total, tradicional, sino que ahora ya se vuelve recursivo o recurrente, que tenemos también a los aliados los estratégicos como aliados. Rusia negociando ahí, y que es lo que llamamos el OPEP Plus. Y pues la Así verdad, es. Pedro, que esta reunión que empezó en el cierre de agosto y terminó el primer día de septiembre, pues la gran noticia, Pedro, es que no hubo noticia. Y entonces yo creo que esa es la gran noticia, aunque suene como trabalenguas, porque eh, realmente López ya había hecho el trabajo, que nos dijo que va a ir restituyendo los flujos de petróleo de manera gradual, y que sí, la economía se está abriendo y que requiere que haya un balance entre oferta y demanda, y que va a ir inyectando cada mes 400,000 barriles Sí, adicionales para poder resarcir casi la cuota que había extraído de casi 5 millones de barriles de manera acumulada, y que esto lo va a ir haciendo paulatino para no desequilibrar el mercado, y que tiene este objetivo de ir recuperando estos 400,000 barriles al mes. Ahora, ¿por qué esta reunión creo que había estado tanto en el reflector? Es porque recuerda que hace unas semanas el presidente Biden había como sugerido pues que le metieran un que le poquito más abriera la velocidad a la llave. manguera, ¿no? Como que ábrele a la llave, Y yo, porque pues a mí las gasolinas como que se me están yendo un poquito para arriba, la inflación no me gusta, y pues, ¿por qué no sueltan un poquito más? Y yo creo que López, pues también fiel a sus intereses, pues ellos quieren un precio alto del petróleo, y creo pues que claro, esa cuestión ingresos pues a México le petroleros. beneficia, porque como dijeran, sin tener mucha capacidad de negociación México, aunque está parte del grupo, pues la verdad es que a México le conviene pues precios altos. Han hecho que se generen excedentes en el gobierno de materia petrolera, que pues nos han permitido pues compensar que, aunque tenemos excedentes en crudo, pues tenemos que sacarlos a la hora de importar gasolina y gas natural. Pero en resumen, Pedro, pues López dice que va a mantener su política de 400,000 barriles al mes, que sabe que la demanda se va a ir recuperando de manera gradual, y que considera que el mercado seguirá siendo deficitario al menos hasta finales del 2021. En otras palabras, que no le van a dar gusto al señor Biden, que aún así va a haber un desfase entre oferta y demanda, y que eso puede hacer que los precios se mantengan altos, pero que lo quieren ir haciendo gradual, pero que ¿por qué su cautela? Porque todavía ven que la recuperación económica pues es muy condicionada de las variantes del virus, de la Así Delta es. particularmente, y entonces como que creo que no le quieren abrir la llave. Mi interpretación, Pedro, final sería que creo que no le quieren abrir a la llave demasiado, por si de pronto la variante Delta nos hace echarnos dos pasitos para atrás, y que de pronto tú ya tengas inundado el mercado otra vez de petróleo, y creo que esa es la cautela que hicieron. Y pues bueno, creo que esa es la nota de la OPEP, Pedro, y bueno, creo que dentro de lo que cabe, pues está en la hoja de ruta que ya se había planteado la OPEP, y lo que el mercado esperaba era si le iban a dar una respuesta más puntual al señor Biden, y al parecer pues lo único que dijeron es: pagamos por ver, vamos a ver cómo se comporta esto de la variante Delta, y creo que dentro de lo que cabe, esto le da un respiro. Creo que el que está más feliz para esto no es ni siquiera la secretaria de Energía, ni creo que la secretaria de Economía. Creo que el que ha de estar con una sonrisa enorme es el secretario de la O, porque esto le da margen al presupuesto.
Bueno, pues déjame decirte que en el balance mensual de agosto, la mezcla mexicana bajó 6.05%. Y en estos 3 primeros días, pues ya lleva una baja de 0.95. Entonces, en julio las finanzas públicas de alguna manera estuvieron fuertes, un poco apuntaladas por el precio del petróleo, los ingresos petroleros. Entonces, no sé si con una sonrisa o con un poco de nerviosismo, porque finalmente, además de que está inyectando, como dices tú, poco a poco petróleo al mercado, bueno, pues también está todo este tema de los huracanes que también ha provocado algunos cierres de algunas plantas en el Golfo. Entonces, bueno, pues habría que ver cómo vienen los precios, pero por lo mientras, la mezcla en un entorno a la baja. Y bueno, Pero yo ahí matizaría, Pedro, nada más me gustaría matizar, porque yo creo que tienes la razón. Alguien diría, pues si los precios llegaron a estar en 65, 68, si los estamos viendo que se está recorriendo la mezcla mexicana, pues tú dirías, pues no deberías de estar tan contento. Pero yo te digo que, ¿por qué creo que sí la vas a sacar una sonrisa al secretario de la O? Porque lo importante es saber cuánto estaba presupuestado para este año. El petróleo lo teníamos en el radar en 42. Entonces, pues quiere decir que todo lo que esté arriba de 42, pues creo que es más optimista de lo que tenías en el plan de vuelo, y creo que por eso, creo que, como bien dices, Pedro, este impulso puede ser más moderado, pero aún así creo que sigue siendo muy optimista. sí, bueno, son $55 en los criterios generales de política económica, son $55. Para este año, pero recuerda que, no tienes toda la razón, Sí, no, Pedro, a ver, ahí, nada más si sí, me porque recuerdas, en los criterios generales de política económica para este año está en 42 o en 55. La meta 55. presupuestal era 42, ¿no? Bueno, yo lo acabo de revisar y son 55. ¿Ves que ponen un precio base para hacer los cálculos en los criterios generales? Para Entonces, el 2021 es lo que viene, pero sí, debe ser la proyección ajustada, porque yo recuerdo que era el que se presupuestó todavía para las coberturas petroleras el año pasado. No tiene razón, Pedro, mil sí. disculpas. Sí, no, no, digo, está bien. Estoy confundido. El año pasado, te voy a decir, se puso en el presupuesto, y lo tengo claro porque es el análisis de las coberturas, estaba en 42, y precisamente el petróleo salió mejor, y Salió mejor, claro. se tuvieron los ingresos extraordinarios por la cobertura. Este año, pues obviamente tenemos un precio un poquito más optimista, y por eso creo que la clave, Pedro, es ver cómo va en el presupuesto, porque creo que esa variable va a ser la más complicada de analizar, porque tiene estos factores, como tú dices. Eh, Sabemos que hay mucho optimismo de que va a haber recuperación o este equilibrio gradual del mercado. Si es así, pues creo que el petróleo va a tener un soporte, un piso Así para es. estar firme, y más con esto que pasó en Luisiana, pues creo que todavía le dan un respiro para que se mantenga más estable. Pero si de pronto vemos que esta pues llave de la OPEP Plus se abre más rápido, pues posiblemente podamos tener un precio más abajo. Y en el caso de México, pues todavía es doblemente preocupante, porque recuerda, Pedro, que nuestra plataforma de producción pues sigue estando baja. A mí, porque me digan, pues, ¿sabes qué es lo que yo veo, Pedro, en la parte de producción? Que como que estamos en que de pronto yo siento que es como un coche, es como un bochito. Le metemos el acelerador y sentimos como que ya vamos a recuperar, pero llegamos a Tres Marías y se nos asienta el bocho, y de pronto decimos, híjole, pues tuvimos que irnos para atrás porque si no el carro se nos desviela. Y eso es lo que siento, como que cuando le queremos meter el acelerador, vemos que no tenemos la infraestructura para seguir extrayendo, y más ahora que se nos paralizó esta plataforma que se nos incendió y que nos paralizó el 23% de la producción, Pedro, pues todavía más difícil. Así que creo que, como bien dices tú, el escenario de la OPEP que nos plantea es interesante, y más cuando lo trasladamos para el caso de México. Pero imagínate, tú y yo, que le damos seguimiento al mercado energético, no estamos de acuerdo, pues creo que eso refleja de que va a estar difícil lo que viene para el presupuesto del 2022. Sí, lo que pasa es que acuérdate que pues todo este tema de las proyecciones, bueno, pues se van machando cada mes, y en función de esto, pues como te comenté, en julio, pues las finanzas públicas tuvieron buenos ingresos, fueron apuntados por el precio del petróleo, pero si ahorita baja, bueno, y si no hay un crecimiento en los otros ingresos, bueno, pues ahí vendría todo el tema, ¿no? Pero bueno, en otro tema de energía, pues los precios récord
de electricidad en España que tienen al gobierno y a la población prácticamente enfrentados, ¿no? O sea, por un lado la Sí, pero ¿te población acuerdas? quejándose y bueno, es todo un tema ahí. Sí, ¿te acuerdas que ese tema nosotros lo hemos puesto aquí en el radar y mucha gente pues dirá, ¿por qué le dan tanta difusión a la parte de Estados Unidos? Eh, eh, De este, España. Comenta- Perdón, es que me distraje, Pedro, porque no me quería quedar con la sensación de Ah, ok, lo del petróleo. ok. Ya tengo aquí la fuente. Fíjate que sí es el precio presupuestado aprobado para el 2021 fue 42. Lo que pasa es que hay que tener cuidado. El precio que se aprobó en el presupuesto para el año 2021 es de $42.10. Pero en los precriterios de política económica que se liberaron en el mes de marzo-abril de este año, se pone una columna donde se pone el estimado que se tiene para este año y esos son los 55. Entonces, sobre todo para darle la información correcta a nuestra audiencia es, sí, el precio presupuestado de petróleo en los precriterios de política económica 2022 de este año está en 42 y el estimado que se tiene de cómo va a cerrar este año está en los 55 dólares. Entonces, solamente para como Pedro, ya sabes que tenemos una política aquí de siempre, pues cuando cometemos un error o digo algo inapropiado, pues siempre corregimos. Entonces, pues ahí está un poquito la observación con base en estoy viendo aquí el documento relativo a las disposiciones del artículo 42, fracción 1 de la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mejor conocido como los precriterios 2022, que reitero que para este año el precio presupuestado es $42 el barril, pero el estimado que ya trae Banxico, el gobierno para este año es que puede cerrar en 55. Entonces, no hay, digamos, no estás ni mal ni tú ni yo, simplemente es la precisión. Precio presupuestado 42 y el precio que se tiene estimado de cómo va a cerrar este año es 55. Y esa diferencia es lo que creo que hace que el gobierno esté ¿Qué? optimista, de 42, 55. Ok, está bien. Ah, te comentaba el tema de Y la... ahora lo de la luz, por eso, perdón Pedro, ahí les pido una disculpa a nuestra audiencia. Ahora vamos con lo de España, que decíamos que hemos platicado mucho y la gente se sorprende porque, ¿te acuerdas que en algún momento planteamos que lo de España podría ser una buena experiencia para México? Más ahora que el presidente López Obrador lo dijo textual, que parte de la iniciativa que va a mandar para reformar la parte eléctrica y reforzar a CFE es evitar apagones. La verdad es que yo no sé si eso va a evitar apagones, si va a evitar que las tarifas eléctricas aumenten, porque España está viviendo algo que es como crítico, Pedro. Llevamos aquí varios meses diciendo que después de esa gran tormenta que tuvieron y que hizo que los precios se dispararan brutalmente en España, pues la verdad es que siguen estando muy altos, 132 euros el megawatt, está en todo un récord, Pedro. Entonces, si cuando estaba en 100, 110 nos espantábamos, pues ahora está en 132. Y entonces, Pedro, pues, aunque anecdóticamente aquí lo hemos platicado, pues en España platican pues que ahora con estas tarifas que recuerdo que también las hemos platicado que son diferenciadas por hora, pues ahora no saben si la gente pone la lavadora a las 3 de la mañana para ahorrarse un poquito, pero están estos sofocones de calor, que aunque ya van a ir cediendo, pues la verdad es que la tarifa eléctrica en España es un caso de estudio que tenemos que ver en México para que no nos pase lo mismo. Y te voy a decir dónde están los factores que explican este precio alto. Primero, es el insumo que se utiliza para producir electricidad, predominantemente sigue siendo el gas. Y lo que hemos visto es que el gas se ha ido de casi los 2.5, 2.9 millones el BTU de gas natural, se ha ido casi a 4 y un poquito más. Y cuando tuvimos el caso de Texas, ¿te acuerdas que en el mercado spot se nos fue prácticamente hasta más de $100 el millón de BTU? Eh, pero también tiene que ver con los impuestos al CO2, que significa que estas penalizaciones de estos impuestos, pues la parte impositiva y la parte ambiental, pues son componentes que cuando tú se los sumas al precio, pues el precio tiene que reflejar el costo del insumo para producirlo, los impuestos y la parte de las energías limpias, que es el subsidio que se le da a las renovables, que es pues la penalización al CO2. Entonces, en España la discusión que ahorita traen pues, los altos mandos
es cómo podemos hacer que ese precio que tiene esos componentes, le quitemos la parte impositiva para aligerar la carga y la parte ambiental, y pues que nada más refleje el costo de producción. Es como, pues Pedro, si tú produces pan, pues tú lo que me deberías de cobrar es el trigo, la leche, pues lo que se generó, el gas para producirlo. Pero no como el caso del que ocurre, pondría el ejemplo que aquí está ocurriendo, lo que pasa con las bebidas alcohólicas en México. Cuando tú compras una bebida alcohólica, la mitad del precio es el impuesto que hay, que le llamamos el IEPS, el impuesto especial de productos, y entonces, pues lo saco a colación, pero porque me parece que hay que aprender de esta experiencia, y pues la verdad es que creo que, perdón, no hay una respuesta de corto plazo, y creo que lamentablemente la comunidad de España, toda la gente que está en España, pues tendrá que sortear eso durante todo el 2021, porque yo no creo que le vayan a encontrar una solución, y menos cuando el gobierno está tan dividido en España por diferentes factores, y creo que pues este tema al menos va a quedar de aquí para todo el 2021, pero es importante voltear a verlo, Pedro. Pues es un ejemplo muy interesante para ver cómo, qué es el tipo de mercado que quiere México, que quiere este país. Y bueno, pues finalmente, pues en España están pagando los platos rotos, ¿no? Entonces, los españoles. Entonces, ahora sí que hay que revisar el caso y bueno, pues ahora sí que como todo, pues que nos quede de experiencia. Y está el tema de Talos Energy, estimado Pablo, que de alguna manera, pues ya está, digamos que reclamando el tema de yacimiento Sama, ¿no? O sea, acuérdate que el 2 de julio, Pemex decidió darle, en la unificación de yacimientos, darle el control a Pemex, y bueno, pues ahora a Talos pues inicia la disputa, quiere negociar, o sea, no quieren irse a los tribunales, pero bueno, pues de entrada quiere negociar. Vamos a ver qué dice Pemex, y si no, pues se va a ir hasta el arbitraje internacional. Aunque yo te tengo una mala noticia, pero yo creo que el gobierno, te acuerdas que hemos utilizado aquí las expresiones de las abuelas que dicen que más vale un mal arreglo que un buen pleito, pues yo creo que en el caso de Talos, yo sí le veo que trae disposición de llegar a un arreglo, pues razonable que se podría tener, pero yo creo que el gobierno creo que va a utilizar esto para decir que el gobierno va a ir hasta las últimas consecuencias y que siempre va a estar dispuesto a subirse al ring para marcar un precedente. Entonces, pues ojalá me equivoque, pero creo que el gobierno se va a ir hasta la vía más larga y hasta la última instancia. Pero, como dicen Pedro, veremos. Pues sí, veremos. Ahora sí que yo en lo particular creo que se le puede sacar mucho jugo en todo lo que tiene que ver con, primero, principalmente, pues la inversión. México ahorita no está en una muy buena posición como para hacer inversiones de ese tamaño. Estamos hablando de unos 2,000 millones de dólares. Por un lado, por el otro lado, la experiencia en ese tipo de profundidades, arriba de 500 metros de profundidad. Por otro lado, la transferencia tecnológica, yo creo que pudiera ser un muy buen aporte, capacitar equipos de petroleros mexicanos con la gente de Talos. Entonces, yo creo que habría que poner en la justa balanza. Hay muchas cosas en juego ahí, e incluso pues la iniciativa de poder invertir en México. Ya hay enfrentamientos en el sector eléctrico, ya hay enfrentamiento en el sector petrolero. La inversión en el sector energético prácticamente se paró en seco. Entonces, pero el gobierno y las 12 empresas paraestatales creo que no lo pueden hacer solo. Entonces, creo que tiene que empezar a seleccionar en dónde poder empezar a hacer una conveniencia de hacer un contrato ahí de que puedan trabajar las 12 empresas y de alguna manera sacarle jugo. Creo que México necesita de la inversión extranjera, necesita de la tecnología extranjera, necesita de la experiencia extranjera. Yo creo que ahí valdría la pena, pues, pues ahora sí que esperemos saber qué dice CENER, qué dice también el Yo lo gobierno. suscribo, Pedro, nada más para cerrar este bloque ya de energía. Yo suscribo todo lo que acabas de decir, pero lamentablemente creo que voy a terminar siendo pesimista y cerrar este bloque con pesimismo, porque recuerda que también muchos meses atrás en este mismo programa hemos estado hablando de que qué tan importante es el diálogo, que se abran los canales de comunicación, pero lamentablemente
eso es lo que hemos platicado aquí, que no se ha abierto ese canal de comunicación, ese diálogo, ese ganar, donde tratemos de que todos puedan tener esa convergencia, y ojalá que ocurra lo que tú dices, Pedro, y más feliz sería tu servidor, porque creo que requerimos inversiones, requerimos que este sector sea pujante, pero lamentablemente creo que aquí yo soy más reservado con mi optimismo y creo que soy más cauteloso porque no he visto señales de ese diálogo y creo que, pues, lamentablemente, yo te diría que si tú me dices, Pablo, es que yo sí veo señales de diálogo, pues en el momento en que el presidente va a mandar una iniciativa con las características que sabemos que va a mandar de darle el poder, el control, la dominancia a una empresa productiva del Estado, pues Pedro, creo que ahí ya no hay mucho margen. Significa que eso es un poquito la teoría de la zanahoria y el garrote, y creo que pues ahorita el garrote es lo que más sale a relucir y poco la zanahoria para tratar de abrir un diálogo. Pero vuelvo a repetir, ojalá me equivoque, pero en este programa hemos dado toda esa trazabilidad y recordarás que pues lamentablemente nosotros hemos empujado que se abre el diálogo, pero es algo que todavía no vemos, pero ojalá que se logre. Bueno, dije, no estoy diciendo que veo señales, estoy diciendo que eso es lo que se necesita. Entonces, esto pasó el viernes, ayer viernes. Entonces, vamos a esperar. Digo, yo quisiera que pasara eso. Digo, sin duda que la señal de la reforma eléctrica, pues parece que es clara en decir, no queremos la inversión extranjera, ¿verdad? Pero creo que es momento de empezar a dimensionar la capacidad de recursos que tiene este país. De la O, sin duda que va a tener que revisar las cuentas. Y finalmente, yo creo que hay que empezar a tomar decisiones. No veo señales, pero yo espero que haya un cambio de discurso. Muy bien, con eso cerramos el bloque de energía. En un momento regresamos. Muy bien, estamos en Factor Energético Semanal, un espacio de análisis de la economía, la energía y la sustentabilidad. Y bueno, empezamos con el bloque de sustentabilidad. Pues, estimado Pablo, le siguen los huracanes. El huracán Ida, huracán Nora, Grace, ahora Larry, y bueno, están dejando una estela de destrucción aquí en México y en Estados Unidos. De acuerdo con los pronósticos del Sistema Meteorológico Nacional, para este año estaban pronosticados 14 ciclones en el Atlántico y 7 en el Pacífico. Entonces, pues ahora sí que parece que todavía nos falta, hay un trecho por todavía vivir, estimado Pablo. Sí, me parece, Pedro, que pues también, digamos, a veces es complicado decir, lo hemos dicho aquí, pero pues lo reiteramos, esto le podemos poner cualquier calificativo, pero esto es parte del cambio climático. Sé que a veces pues puede haber la discusión de que si no, pero no, aparte de repetitivo, sabes que hay mucha gente que es incrédula del cambio climático, lo sabemos, existe. Pero parecía ser que cada vez tenemos más evidencia de decir que el ser humano ha afectado el clima de tal manera que lo estamos viviendo. Y simplemente hemos visto incendios, o sea, hemos sido los dos extremos, pero incendios muy importantes, hemos estado perdiendo biodiversidad, estamos teniendo deshielos importantes, pérdidas de glaciares. Yo creo que sí es importante, Pedro, reflexionar de que algo debemos de estar contribuyendo. O sea, yo creo que no, que siendo ya cada vez más de 7,000 millones de personas en el planeta, pues es el único espacio que tenemos y creo que lo hemos ido degradando. Y no sorprende que te acuerdas que hace un programa, 2 programas, creo que aquí platicamos sobre cuál iba a ser el daño o el fenómeno catastrófico más importante para los aseguradoras, y decíamos pues que estaba la pandemia, que ya lo va a superar, pero que estaban los huracanes, Vilma, que decíamos que era el caso de México, pero en Estados Unidos, ¿sabes cuál es uno de los efectos más catastróficos que han tenido en Estados Unidos naturales? El huracán Katrina. Recordarás que fue todo un drama en el 2005, y te voy a decir la cifra que te vas a quedar frío, pero la cifra estimada, directa, que todavía le falta cargar algunas externalidades ahí,
más o menos se estima que en Estados Unidos el huracán Katrina tuvo un costo de 166 mil millones de dólares. Ahora, tú me vas a decir, Pablo, ¿y qué son 166 mil millones de dólares? Bueno, te voy a poner una cifra. ¿Sabes cuántos son las reservas internacionales del Banco de México, que dijo el presidente López Obrador, que es un récord histórico y que nos da orgullo tener? Son 205 mil. Entonces, prácticamente significa que, haz de cuenta que el huracán Katrina se hubiera llevado todas las reservas de México y nos hubieran dejado solamente unos, como dijeran, el cambio para seguir operando. Bueno, de esa magnitud fue el huracán Katrina. Ahí es donde se ve que los huracanes cada vez tienen un costo mayor. Y dicen que el huracán Ida, o Aida, como le dicen en Estados Unidos, puede ser uno de los 10 eventos más catastróficos. Pero dicen que en particular este es diferente de Katrina. ¿Te acuerdas que Katrina fue impresionante cuando vimos ese estadio donde juegan fútbol americano, pues utilizado como resguardo, los diques que se desbordaron, la producción petrolera que se limitó? Es decir, veíamos anegada la ciudad de Nueva Orleans, la parte de Luisiana, y ahora también fue afectada Luisiana. Pero lo que llamó la atención es que Aida tuvo un comportamiento tan errático que se fue hacia Nueva York y Nueva Jersey y generó daños en esas ciudades y alertó cosas que se sabían, pero no. Una de ellas es que en Nueva York hay una gran cantidad de viviendas que están en los sótanos y que se ha generado un mercado de rentas de viviendas que están en los sótanos. ¿Y qué crees, Pedro? Pues fue lo primero que se inundó y es lo primero que se dañó, todas las personas que están viviendo un drama en esa parte. Entonces, ¿tienes inundaciones? ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos del huracán Grace en México hace 2 semanas? Y que decíamos pues que una de las primeras cosas que tenía que hacer el gobierno era retomar la parte eléctrica. Señalamos el esfuerzo que hizo CFE. Bueno, en Estados Unidos hay 1 millón de personas que no tienen luz eléctrica por la parte del huracán. Entonces, los desafíos que representa el huracán Aida, pues son muy importantes, pero porque han afectado la red eléctrica, han afectado las viviendas, han inundado, y te voy a decir que dicen que este huracán, vuelvo a repetir, podría estar dentro de los 10 más catastróficos, recordando ya la cifra de Katrina, pero no olvides el huracán Harvey y el huracán María, que recordarás que pues ahí todo se generó una conmoción en el momento en que le tocó al señor Donald Trump pues gestionar una crisis de huracanes. En resumen, Pedro, pues la temporada de huracanes nos tenemos que acostumbrar que va a ser más más número de huracanes, con mayor intensidad, con mayor capacidad destructiva, y creo que el señor Biden lo describió de manera perfecta. Estados Unidos tiene que invertir en infraestructura porque Aida acaba de poner al descubierto las deficiencias de infraestructura que tiene Estados Unidos. Y lo que tiene que hacer Estados Unidos es invertir en infraestructura, pero que sea una infraestructura que esté acorde a los nuevos tiempos, una infraestructura más sólida para saber que el cambio climático es irreversible, que estos huracanes, lejos de que bajen su intensidad, van a aumentar. Entonces hay que hacer casas más sólidas, hay que evitar que se hagan viviendas en los sótanos, hay que evitar todo esto que ya nos llegó, y creo que, pues, como dicen, son de estas cosas que uno dice, pues que son profecías autocumplidas. Es algo que todos sabíamos que iba a ocurrir y creo que ya no es algo que quede en el imaginario, sino que es algo tangible y que creo que pues ahora es cómo vamos a gestionar. Y Pedro, ahora, como dicen, pusimos en el bloque pasado el caso de España para ver qué pasa con las tarifas eléctricas, pues ahora yo creo que volteemos a ver qué pasa en Estados Unidos con esto, porque México es un país de alto riesgo con los huracanes por ambas vías, por la vía del Golfo y por la vía del Pacífico. Y entonces yo creo que México tiene que ver cómo va a gestionar un plan de riesgos que le permita gestionar fenómenos que van a ser recurrentes y de alta intensidad. Pues sí, hay un plan de riesgos a nivel nacional y cada estado tiene su plan de riesgos, algunos avanzados, otros no. Hay avances, pero finalmente creo que tienes razón. Pero así como dices que AIDA destapa cosas negativas, bueno, pues creo que en este caso creo que también debemos reconocer la labor de CFE, que en México los huracanes han desconectado ciudades, pueblos,
Y bueno, pues rápidamente ha levantado el sistema eléctrico en las zonas afectadas. Muy interesante las acciones que ha tomado CFE. Desde junio, mayo, junio, incluso anunciaron que ellos estaban preparados, dieron a conocer toda la infraestructura que tenían preparada, los sistemas de comunicación para reportes. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí habrá que reconocer la labor de CFE, que pues ahora sí que ha levantado pronto el sistema eléctrico donde ha sido afectado por los huracanes. Y bueno, en el caso, pues sí, en Estados Unidos es muy clásico los sótanos, bueno, es una realidad de Estados Unidos. En México tenemos un sistema, una vivienda con mucha problemática en unas zonas, en algunas, la vez pasada comentábamos que apenas el 5% de las viviendas en México tienen un seguro contra estos eventos. Bueno, pues creo que es todo un tema ahí que también habrá que pensar y retomar, porque bueno, en un huracán que viene y destruye tu vivienda y si no está asegurada, bueno, pues entonces tendrás que pedirle ayuda al gobierno, porque de otra manera, pues cómo te levantas otra vez, ¿no? Entonces, estos son todos esos temas que traen los huracanes. Bueno, pues tenemos también el tema de los efectos en la plataforma de Pemex. Shell también tiene cerradas algunas plataformas y dejaron de producir petróleo. Entonces, bien como dices, Bueno, creo en que Luisiana, en es un Luisiana, corredor petrolero, pues están petrolero, cerradas. Y así como es. tú bien dices, fíjate que no me he puesto a reflexionar esa parte que acabas de señalar, porque hasta pareciera anecdótico, mientras en Estados Unidos tienen un problema de sótanos, pues recuerda que en el caso de nosotros las viviendas más precarias pues las tenemos en las azoteas, ¿no? O sea, en las azoteas cuántas veces se arman cuartitos Sí, para rentarlos, pues es que también es una manera de que las familias tienen un ingreso, ¿no? Dicen, eh, pues tengo mi casita y le echo un cuartito, nosotros los echamos hacia arriba, ¿no? Que es eh, pues un pequeño cuarto que rentar, pero sí todo un drama esto, Pedro, y creo que pues lo que queremos decir es que cada país tendrá que adaptarse a su realidad, a su ¿no? En el caso de realidad. México, pues a su realidad, pero que el cambio climático nos va a afectar a todos y nada más, pues yo te diría, Pedro, que para ponerle todavía como dicen, el dedo en la llaga y todo para que duela más, pues una cosa que luego no hemos querido comentar, no es que no hemos querido comentar, yo diría que lo hemos comentado muchas veces, pero es algo que es preocupante y ojalá que no se nos olvide. La deforestación que está viviendo el Amazonas con el Bolsonaro, que en realidad trae una política rarísima, los incendios que están más la deforestación, y es el pulmón del mundo, Pedro, porque si los brasileños, ahí es donde yo digo que tú tienes tú como ser humano tienes pues prestado el planeta, pero no es tu propiedad. Entonces, pues los brasileños tienen una responsabilidad que ellos afortunadamente cayeron en el Amazonas, tienen ese pulmón, pero no es de ellos, es de todo el planeta, es de toda la humanidad, y yo creo que ahí es donde tenemos que aspirar a que, ¿te acuerdas que yo te he dicho que la mayor crítica que hemos hecho sobre la pandemia es la mala gestión internacional? A diferencia de la crisis del 2008 de Lehman Brothers, los países se unieron, hicieron una estrategia de cómo combatir esa crisis. Pero en la pandemia cada quien ha ido por su lado, recientemente ahora se trata de hacer una estrategia, pero vemos un planeta desarticulado para gestionar la pandemia. Otra parte donde yo veo que estamos desarticulados, a pesar de los famosos paneles intergubernamentales de cambio climático, es que eso está muy bien en el discurso, pero veo poca ejecución coordinada. Y creo que cada vez necesitamos también generar instituciones y herramientas multilaterales e internacionales que permitan que no se genere, pues, o más bien, que nos permitan gestionar una crisis ambiental que, en resumen, Pedro, pues no reconoce fronteras. O sea, un huracán no va a decir, aquí empieza México, aquí empieza Estados Unidos, yo no me meto con México, yo me voy a Estados Unidos. No, eso no ocurre. Es decir, Mira, cuando lleguen los lo, huracanes van a afectar la contaminación y ese es un tema que creo que falta coordinación. Pedro. yo creo que más bien el mundo se está enfrentando a un tema que se tiene que tomar de otra manera. Acabas de poner un ejemplo, el tema de Brasil, pero es un problema global. O sea, pero así como tomamos el tema de Brasil, pues tendremos que tomar las emisiones de China, las emisiones de Estados Unidos. Por ejemplo, va a haber una serie, estoy entrevistando a jóvenes del sector energético para la cumbre latinoamericana de sustentabilidad.
Y por ejemplo, los jóvenes de Centroamérica, por ejemplo, están haciendo esfuerzos, pero es una zona tan, tan vulnerable al cambio, bueno, a la crisis climática, que no tienen defensa. No tienen defensa y necesitan ayuda internacional, recursos, pues. recursos. Entonces, creo que ya el cambio de discurso que creo que espero que se dé en la COP26, donde esto se empiece a ver como un problema global, porque la realidad del problema de la pandemia, tú hablabas que no se unieron, no se unieron, pues porque a Estados Unidos se le estaba muriendo su población, a los países ricos, digamos, Italia, Francia, todos los países ricos, pues te estaba muriendo su población, entonces no podían hacer un frente cuando pues, no tenían resuelto su propio país, entonces a todos nos agarró, yo creo que desprevenidos. Entonces, este tema de la pandemia nos está poniendo un ejemplo de lo que puede suceder con la crisis climática. Que cada país, por ejemplo, ahorita Estados Unidos tiene inundaciones y tú crees que va a pensar en ayudar a Centroamérica, pues no, o sea, primero va a arreglar su problema interno y después, entonces creo que estos organismos multilaterales creo que tienen que empezar a cambiar el enfoque, ¿sí? Y realmente empezar a aplicar medidas porque sí, realmente te digo, un ejemplo es Centroamérica, países pobres, con pocos recursos, economía basada en la agricultura, en la producción de cacao, bueno, de café. Y entonces, ¿qué respuesta pueden tener ellos? O sea, uniéndose el país y por muchas medidas que tengan, es un problema global. No vas a poder cambiar el huracán hacia Estados Unidos. No, ellos necesitan ayuda y gestionar en la mejor medida posible. Incluso, mira, te voy a comentar un poco el tema el siguiente tema, es el reporte reciente de la CEPAL, donde definen 8 motores para el crecimiento sustentable para América Latina. Y fíjate que me llamó la atención donde ellos ven los motores económicos, fíjate, ven 8 motores estratégicos, la transición hacia las energías renovables, la movilidad sustentable, la inclusión digital, la industria manufacturera de la salud. Y eso de la industria manufacturera de la salud lo están viendo por el tema exactamente que la región de América Latina no tenía cómo enfrentar el tema de la pandemia. Quieren desarrollar Todo está en industrias, China, los cubrebocas, todo exactamente, se maquila allá. quieren desarrollar industria de las vacunas aquí porque, bueno, ya están viendo que es todo un problema. La bioeconomía, los servicios ecosistémicos. Como me decía, explican en el reporte, si ya hubiera todo un, ¿cómo decirte? Todo un sistema de apoyo a los manglares en todas las zonas costeras, los huracanes Zeta y Lota hubieran reducido un 30% el costo que fue de $2,000 millones. Otro tema que están apuntando para contribuir al crecimiento sustentable es la economía del cuidado, la economía circular, el turismo sostenible. O sea, si tú oyes los conceptos que te acabo de dar, son 8 que ellos definieron, todos tienen que ver con el tema de la sustentabilidad y la transición. Pero no nada más es decir, bueno, vamos a ayudar al país, vamos a ayudar a la transición, a la sustentabilidad, no. Generan economía, generan riqueza, generan empleo. O sea, tenemos que cambiar la óptica del desarrollo. Y en la CEPAL nos lo está apuntando muy bien. Bueno, digo, hizo revisiones de tasas de crecimiento y que las economías. A mí me llamó mucho la atención estos 8 motores, donde tendríamos que hacer un frente y ya dejarnos de ver como país, porque mira, tú vas a las reuniones internacionales y a lo mejor El Salvador o no sé, Argentina, México, alzan la mano y de verdad no hay quien les haga caso. Pero si el continente, Mm, como continente, se unen y van a una sola voz, creo que podrían ganar un lugar. Entonces te digo, creo que las ópticas, la crisis climática va a obligar a cambiar las visiones. Creo que es momento de empezar a transformar. Los chavos que estoy entrevistando traen una onda muy propositiva, quieren unir, jalar para unir al continente. No suena mala idea de los chavos, ¿eh? Son chavos de 25, 24, chavos que trabajan en el sector eléctrico, chavos que trabajan en el sector petrolero, chavos, y fíjate que traen todo ese tema, toda una corriente,
Me llama la atención cómo los jóvenes están empujando en ese sentido, fíjate. Y yo creo que eso refleja que las nuevas generaciones son más incluyentes, son más globales, porque pues tienen esta filosofía de que pues estamos en un solo planeta y hay que cuidarlo todos, y yo creo que esta visión, que en este sentido sí se hace con el mejor de los sentidos, esta visión bolivariana de hacernos un solo continente, pues yo creo que en materia de energía y de cambio climático, pues es urgente, Pedro, y yo te diría que esos motores que señalas bien en el reporte de la CEPAL, pues son reportes que también están asociados a la nueva realidad de una economía que se va a descarbonizar, una economía que Así es. requiere del reciclaje y que tiene que responder a los nuevos criterios que también está impulsando Naciones Unidas y la CEPAL como un organismo Ah, es de un organismo de Naciones la Unidas ONU, claro. de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que pues tienen ciertos objetivos, y dentro de esos pues no me sorprende que estos 8 motores que ellos señalan pues estén precisamente alineados a estos objetivos de desarrollo sostenible, y que además los objetivos de desarrollo sostenible están alineados con el enfoque ESG, estos enfoques ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Así que creo que en realidad la economía de la descarbonización, que yo le llamaría así en su conjunto, pues tienen motores, y esos motores que define la CEPAL, pues creo que son muy claros. Esos 8 motores contribuyen a que las economías se descarbonicen y que tengan toda una lógica. Así que me parece fascinante el reporte, Pedro, y creo que pues es importante que todos aquellos que nos gustan todos estos temas de sostenibilidad podamos darle una buena revisada, porque creo que marca mucho las pautas hacia adelante. Ahora, para ir cerrando esta sección, Pedro, de sustentabilidad, eh, pues te decía que faltan esfuerzos globales, pero hay que reconocer que sí ha habido intentos globales para apoyar el medio ambiente, y uno de esos es Greenpeace, que acaba de cumplir 50 años. Entonces es muy importante que Greenpeace, pues esta organización que pues vemos en gran parte del continente defendiendo a las ballenas, el medio ambiente, los ecosistemas, pues es un gran ejemplo. Sé que algunos siempre Greenpeace hasta ha generado un poquito de controversia, porque pues a veces han utilizado diferentes medios, vehículos para hacer patente el discurso, y sé que a veces eso molesta a algunos gobiernos, el activismo a veces que se tiene, pero yo creo que, Pedro, para un problema de las dimensiones que se tiene, pues me parece que es importante que esté una organización como Greenpeace, y en Alemania, pues Angela Merkel les hizo un reconocimiento importante, y yo creo que en realidad Greenpeace hay que reconocerle el gran esfuerzo que ha hecho. Y por el otro lado, en unas notas breves que te quería compartir de estos temas, Sí, fíjate que me llamó la atención de lo que tú me decías ahorita pues, de la responsabilidad que tenemos en cada país, de los recursos que nos tocó, ¿no? O sea, que no son nuestros, sino que los tenemos prestados y que los tenemos. Bueno, en el caso de España, retomemos ahora este lugar geográfico que hemos comentado el día de hoy, pues el Mar Menor han tenido, en España el Mar Menor han tenido el problema que han encontrado una gran cantidad de peces muertos, y pues, les llamó la atención, pues, qué es lo que está pasando. Y también lo hemos comentado en este programa, Pedro, pues el vertido de desperdicios de aguas residuales le quita oxigenación pues a las lagunas, a los ríos, a los mares, y pues hacen que los peces pues vayan perdiendo la capacidad de poder vivir. Y entonces me parece que hay una iniciativa en España por defender el Mar Menor después de esta gran cantidad de muertes que se dio en peces, que quieren darle personalidad jurídica a los lagos y los ríos. Es decir, que se pueda defender de que ese ente tiene una personalidad jurídica y por tanto se puedan ampliar acciones. Entonces creo que es un buen precedente que se quiere hacer, de darle una personalidad jurídica a un río o a un mar, y que por tanto se pueda proteger y que le puedan tomar acciones, ¿no? Que en el caso de México sería, si tú eres una personalidad jurídica, digo, no soy abogado, le pido una disculpa a mis colegas abogados si digo un término que no sea tan apropiado, pero sería como en México, que si tú eres una persona jurídica, pues la ley mexicana te permite amparar, entonces te permite proteger de alguna acción que consideres que atenta contra tus intereses, y creo que en este caso pues podríamos defender
pues muchos ecosistemas de esa manera. Y finalmente, Pedro, compartir que pues no todas son noticias malas. La CEMOVI pues compró 10 autobuses eléctricos más limpios para meterlo en esta de la línea 3 del Metrobús. Y yo creo que pues te recordarás que el Metrobús en su momento fue algo icónico, de insignia, de decir cómo ayuda a reducir las emisiones de carbono, transportando más personas, menos automóviles. Y pues creo que la siguiente etapa o la evolución del Metrobús debe ser su migración a un sistema eléctrico, y creo que pues estos pasos son graduales, se requiere obviamente mucho dinero, no va a ser fácil, pero creo que empezar con 10 autobuses, una línea que vaya, y creo que también hay tecnología mexicana. El Instituto de Ingeniería de la UNAM ha hecho prototipos de autos eléctricos, autobuses eléctricos que han utilizado como prototipos, y creo que es una cuestión que nos hace ser positivo. Y pues dije que me quería terminar optimista con esto, pero pues se me olvidó la nota que te quería dar de Brasil, y pues voy a terminar. Van a decir, este programa, Pablo, ha estado muy pesimista. Pues bueno, en el caso de Brasil, pues ya habíamos hablado del Amazonas, pues déjame decirte, Pedro, que hay otro reporte que anuncia que en las últimas 3 décadas Brasil perdió una sexta parte del agua dulce. Y te acuerdas que ese es todo un tema, porque todos los libros que hablan sobre el futuro dicen que el gran problema que vamos a tener, además del cambio climático, es la falta de agua, y que va a haber guerras, y que pues muchas de las nuevas inversiones, ya sabemos que hay un derivado del agua que puedes comprar en las bolsas de valores, y pues prácticamente pues 3 décadas de pérdidas de casi 3 millones de hectáreas de lagunas, humedales, y pues esto hace que no se recarguen los mantos freáticos en Brasil, y pues han perdido, pero la escalofriante cifra de una sexta parte del agua dulce. Y creo que también, creo que este programa le podríamos llamar tratar de aprender de las experiencias, y como dice el buen refrán mexicano, ¿no? Cuando veas a tu vecino las barbas a recortar, pon las tuyas a remojar, porque creo que nos permite aprender de esta experiencia, Pedro. Sin duda, estimado Pablo. Pues muy bien, con esto cerramos el espacio de sustentabilidad y cerramos el programa. Factor Energético Semanal, un espacio de análisis de la economía, la energía y la sustentabilidad, con Pablo López Sarabia, de Temuco de Monterrey, Campus Santa Fe, y su servidor Pedro Montado, de Factor Energético. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Buen inicio de semana.